está grabando, ¿no? No, ya, sí, ya. Ya. Alberto, comparte tu tarea y dinos qué hiciste. Sí, profe. Ok, Jacobo ya resaltó algo interesante, contracciones. Aunque todavía no me ha dado la razón exacta de por qué es difícil clasificarlas, ya me dijo algo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Alberto. ¿Ya logra ver mi pantalla? No, a ver, ya creo que ya vamos. Sí, ya se ve. Ya me veo yo. ¿Ya? Ah, bueno. Ya. Ok. Ay, ¿dónde está? Sí, ¿ya logran ver? Ah, ok. Bueno, pues aquí puse el texto de lo que era. Y aquí yo se me ocurre hacer especie de así. Si Y puedes pues, agrandar la pantalla de la presentación, por favor. ah, No, para verla bien. No es que no la ok. alcanzo. Sí, claro. Ah, ¿ya está bien ahí? Ah, ok. Bueno, pues ahora sí que básicamente más o menos igual como lo que dijo Jacobo. Ahora sí que ahí estaba dividiendo las palabras por partes y estaba ahí poniéndole y clasificarlas y todo eso, pero aunque como también él como conforme a lo de las negaciones y todo eso, pues esos serían como que entraron como si fueran auxiliares, ¿no? Porque ahora sí que es para esos ciertos elementos para poder hacer negación o, bueno, en caso de que fueran preguntas, pero en este caso pues no había preguntas, ¿verdad? Y todo eso. Y pues ahora sí que estaba ahí buscando ahí por parte en internet, ya sea en diccionarios y todo eso, para qué es lo que significaba en español y todo eso. Y pues me estaba apoyando igual de las diapositivas para poder ahí Ok. clasificarlos. Ujú. A ver, veo varias cositas ahí que me resaltan. Primero, ¿por qué, por ejemplo, clasificaste de diferente manera don, que sería de un, como está escrito, y des? En En preposiciones. uno lo pusiste en preposiciones. A mí Ajá, sobre todo el des, ¿no? Des. ajá. ¿Y por qué lo separaste de la forma yun, que sería de un, ¿no? Aquí en escrito. Ah, sí, ajá. En la palabra en deon es donde está el artículo, ¿no? Ujú. Ah, ya. O sea, ¿por qué te pareció que iban en dos categorías diferentes? Porque el on es como si fuera parte de, pero creo que ahí es como si fuera un auxiliar, ¿no? Porque el de es como si fuera es como si fuera ahí mismo esa palabra, ¿no? Pero es como si estuviesen juntas. Justamente otra de las complicaciones, por eso me pareció interesante que lo haya resaltado Jacob, una de las combinaciones, una de las particularidades de este tipo de contracciones es que no se dejen guiar por la escritura. También recuerden que la pronunciación en este caso es importante. Y Ajá. las formas contractas tienen la característica de que se emiten en una sola voz. Es decir, por ejemplo, la forma du es una sola sílaba. Ujú. La forma de también es es una sola sílaba. Entonces, por eso aquí me intrigó un poco por qué lo clasificaste en dos diferentes. Y además, en esta de yo, ¿por qué lo pusiste como artículo? ¿Encontraste que la forma un es artículo? Creo que no, porque de un creo que es como si se tradujera como de un, ¿no? Algo así. Ujú. Ajá. ¿Pero lo encontraste como artículo? Sí, ¿no? Algo así. También estoy Es que, revisando el algo mismo. así. Es que ahora sí que con respecto a esa palabra sí tuve esa duda y pues Ok. ajá, y ahí la puse como artículo. Y luego también otra que te volaste y que no estoy bien. Ajá, mira, qué interesante. Pronombre, ok, también aquí, tampoco, también esta forma contracta, no la analizaste en dos. La que pones como pronombres, la de kill. Ah,
¿Por qué eso no la analizaste como una forma contracta también? No, nada más es pregunta, nada más es para que vayan viendo dónde hay que, ahorita vamos a ver la que yo hice para que vean cómo dividir palabras y todo eso. Les digo, esto es cuestión de seguir practicando y en general también tener conciencia de que es una lengua que desconocemos y no podemos aplicar las mismas reglas que en español. Entonces, no todas, ¿no? Hay otras que sí. Por ejemplo, los sustantivos, si se dieron cuenta, es bastante fácil. Verbos, entre comillas, también puede ser bastante fácil. Adjetivos también, adverbios, que mira, aquí también me interesa. ¿Por qué aquí separaste la forma de ya? Porque es otra cosa que revisé por ahí, creo que en la tarea de Eilani, que analizaron esta forma como con un sustantivo, dos. ¿No les apareció en el diccionario que de ya era una sola forma? De ya. Pues ahora sí que básicamente el de es como si se tradujera como ahora mismo, ¿no? Algo así más o menos. Sí, pero es todo junto. Vamos a, si quieres, deja de compartir tu pantalla y vamos con alguien más. Ok, Ahorita revisamos la otra, ¿no? Porque hay más cosillas por ahí, a ver si alguien más vio otra cosa. Eilani. Ah, sí, profe, voy. Ah, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Va. Yo separé todo, 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 todo. O Sí, sea, sí, sí, sí. la D, D, de ya. ¿Usted dice que es una frase? Sí, si lo buscas en el diccionario lo encuentras como doge de ya, que significa, como dice Alberto, ya o ya mismo, pero es toda la frase, ¿no? Por eso les digo, me interesaba como, vean cómo las palabras, no nada más, o sea, claro, son palabras en general, pero existe algo que son frases léxicas que tienen la característica de ser frases que tienen un solo significado. Entonces, en este caso, doge de ya tiene un solo significado que sería ya o ahora mismo, como dice Alberto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, me resalta que tú sí, a diferencia de Alberto, pusiste esa A como parte del verbo. No sé por qué Alberto no lo dividió así. Por ejemplo, en aubert y atesté, ¿no? Ajá, eso está bien. Luego, ¿qué más? ¿Qué más encontraste? Ah, pues esto de que me pareció interesante de que saber que pa era un sustantivo. Sí, claro. Yo esperaba que fuera, no sé, como un adverbio, una Ajá. conjunción, no sé, algo diferente. Pero no. Y por ejemplo, ¿qué otra cosa vi? ¿Qué dije? Mm, Creo que, por ejemplo, esto, Ajá. eh, Real, ¿no? Ujú. tengo la idea de que es con, con la parte de no, es que se vuelve un adverbio, pero no estoy Ujú. segura. Sí, Y claro. Ujú. por ejemplo, estos verbos pronominales, no sé, no me pareció algo difícil. Solo había unas palabras que no sabía qué significaban. Igual que mis compañeros los busqué en el diccionario y ya decía sustantivo o artículo. Así. Entonces, no me Ah, pareció complicado. otra cosa que es que justamente lo que voy a decir ahorita tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Tienen que considerar que cuando estamos hablando de sintaxis, y claro, en este caso estamos solo viendo palabras, pero aquí ya se pueden ir dando cuenta de por qué es tan importante la sintaxis. ¿A quién más le pareció que pa en NEPA tendría que analizarse también como un sustantivo? A mí, pero también vi que se puede considerar como una
partición, creo, o partícula, algo así, creo, y ya de ahí me confundí, no sabía muy bien cómo clasificarlo, aunque al final, pero sí, es un poquito confuso. Es confuso porque lo están viendo como una estructura aislada. Si ustedes lo ven como una estructura en relación, que es lo que hemos estado trabajando todo este curso, se darán cuenta que no pueden analizarla como sustantivo, porque está en la construcción de negación. Por tanto, tiene que ser la partícula de negación, porque aparece con su otra parte que sería ne. Nepa. Si estuviera sola la palabra pa y tuviera un verbo enfrente o lo que sea con lo que se combine, como si fuera una oración normal, Juanito lava la tina o María lava la tina, lo que sea, y pa estuviera en la posición del sujeto, entonces sí diríamos que estamos ante un sustantivo. Pero aquí lo que hay que entender es que las palabras están en relación y están ya construidas dentro del texto. Entonces es un adverbio, ¿verdad? Exactamente. Ahí lo vamos a considerar como adverbio junto con el ne. Es lo mismo que les ocurrió con la palabra tú, que tú de sistema, ¿no? Que tú de sistema. Y muchos, bueno, por lo menos vi que alguien más me había puesto, o creo que nadie lo puso, pero por ejemplo, ahí lo estás analizando como sustantivo, ¿no? ¿Todos están de acuerdo en que aquí tú le system sería sustantivo, la primera palabra, tú? Está describiendo, ¿no? Entonces podría considerarse como un adjetivo. Exactamente. Porque vamos a encontrar en el diccionario que nos van a decir, este puede ser un pronombre, que en realidad es un pronombre, todos estamos aquí, por ejemplo, o puede funcionar como adjetivo. Y hay que verlo en relación. Está modificando a sistema. Por tanto, va a ser un adjetivo. Es que todo lo vi individual. No vi las frases completas, nada más. Pues sí, hace cuenta que pensé sustantivo, todo lo que yo veía que era sustantivo, luego adjetivo, todo lo que yo pensé que era adjetivo, así. Ojo, no está mal la estrategia de verlo de manera individual. A lo que voy es que tienen que considerar que cuando uno está utilizando diccionarios o uno se encuentra textos, por ejemplo, así de una lengua que desconoce, hay que tratar de pensar en la estructura también, ¿vale? Ahorita con la siguiente presentación les digo, vamos a entrar más a fondo a las relaciones, porque justamente aquí vamos a ver relaciones, pero son importantes de considerar para saber qué clase de palabra tenemos dentro de la oración, ¿vale? Porque muchas palabras pueden tener dos clasificaciones, entre comillas, porque podríamos decir que pa sustantivo es un lexema diferente de la partícula pa de negación. Vean cómo ya estamos interrelacionando con la fonología. Y podemos decir que tú también es una derivación, tiene una derivación como sustantivo y una derivación como adjetivo, y en este caso estaríamos ante una derivación de adjetivo, ¿no? Porque tenemos la misma forma que se puede utilizar tanto como sustantivo como adjetivo. Por eso les digo, aquí ya hay que tratar de manejar los conceptos que hemos estado trabajando. Ok, vamos con Dana. Luna Juárez. Sí, voy por eso. Sí, y me di cuenta que encontraste. Profe, no sé, para confirmar, ¿el NEPA va en adverbio junto? Sí, y vean también cómo ya comenzamos a ver particularidades del francés. También en español tenemos una construcción de esa naturaleza. Por ejemplo, le dije a María que viniera, tenemos una repetición del objeto. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la siguiente parte del curso, que ya va a ser análisis de estructuras como tal. Pero en le dije a María tenemos la forma le y luego a María. Y estamos repitiendo el objeto indirecto. Le dije a María el le se refiere a María. Lo mismo pasa aquí. Tenemos una estructura compuesta que va a rodear el verbo. Entonces, el nepa va a ser un adverbio, pero va a tener una forma, vamos a decirlo así, en términos nuestros, extraña, porque va a rodear al verbo. Va a formarse con dos partículas negativas, ¿no? Pero los dos se clasificarían como un adverbio porque la negación se realiza de esa manera. Hay otra negación, que a ver si alguien la vio por ahí, que no se realiza con esta partícula y tiene que ver con la característica de la estructura, pero no sé si alguien habrá visto por ahí ese asunto, ¿no? ¿Es muy? ¿Perdón? ¿No es muy?
Sí, pero esa es la conjunción. Hay otra negación en donde está ocupando el mismo adverbio ne, pero no tiene el pa, pero se entiende como una negación. Y tiene que ver con la estructura, pero no sé si alguien la haya visto. Ahorita vemos si alguien por ahí la menciona, ¿no? Si no, les digo, ahorita comparto la que yo hice y vamos viendo lo que haga falta. A ver, cuéntame, Dana. Bueno, yo los clasifiqué por colores. Sí había una que otra palabra que no sabía qué era, y voy a ser honesta, lo busqué en Google. ¿Te puedes agrandar un poquito más tu ojo, por favor? Para ver los colores, porque no alcanzo a ver. ¿Sí puedo qué, perdón? Agrandar un poco más tu hoja. Auxiliares, mira, tú pusiste auxiliares. Preposición, pronombre, adverbio. Ok. ¿Así se ve bien? Sí, continúa. Ajá, sí había una que otra palabrita que no, pues sí se me complicaba, por ejemplo, el pa. O había, ¿dónde era? Creo que era acá, creo que era por acá, que la oración estaba en negativo, pero no sabía si yo la tenía que poner como auxiliar, y porque estaba dividido, ¿no? El y el pa, pero realmente era toda la oración la que estaba en negativo, entonces no sabía, y pues lo clasifiqué, por ejemplo, en pronombre, verbo y así, pero sí se me complicó un poquito, pero lo intenté. Sí, porque por ejemplo aquí también la palabra tú la analizaste como pronombre, ¿no? La palabra tú ahí está como pronombre. Me parece interesante que aquí tú analizaste de colaboración à revoir, y la palabra o sea, est, la clasificaste como un auxiliar. ¿Quién más le pareció que eso es un auxiliar? ¿A quién más le pareció que eso es un auxiliar? Yo, pero lo puse iba de que fuera de que no sé si... pues en francés tenemos lo que es el il, el y el one, por ser un auxiliar. Es un verbo, pero se utiliza como un auxiliar. Claro. Así que pues, no sé. Solamente que aquí hay que tener cuidado. Vean que tenemos dos tipos de A. Hay una A que está acentuada. Y esa A que está acentuada o que tiene el acento gráfico, generalmente es una preposición. Vean cómo en el primer caso del verbo avoir, tenemos una A que no está acentuada, lo que quiere decir que efectivamente estamos ante un auxiliar, como lo está diciendo Dan. Pero si nos vamos a la frase de colaboración et à revoir, tenemos que la A está acentuada, lo que quiere decir que estamos ante una preposición, no ante un auxiliar. Por eso es que aquí en et à revoir tenemos que analizar el primero como verbo, el verbo ser y estar, y luego à revoir como un infinitivo. ¿Sí? Porque justamente el infinitivo está introducido por la preposición a. En español esto lo traduciríamos como que todo el sistema de colaboración está en revisión. En español también introducimos esto con una preposición, pero por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de estructuras. No se vayan con la pinta de que todo es un auxiliar.
Aquí estamos ante el verbo. Por eso les digo, hay que ver la composición, la estructura, cómo se está componiendo el texto y cuáles serían las características de cada palabra. Evidentemente, a nivel fonológico, la distinción entre la A y la A, pues no es tanta, ¿no? Pero a nivel estructural, ortográfico, sí hay una distinción entre las que tienen el acento y las que no tienen el acento. Eso da pistas de cuál sería el análisis de estas dos partes. Sí, eso era lo que me había confundido un poco porque también dependía mucho de lo que quería decir la oración, ¿no? Entonces, sí, me confundí un poco. De organización. Y luego aquí, por ejemplo, también adjetivo. Aquí hay varios errorcillos, porque por ejemplo aquí también la forma o, que sería je vis au travail relève. Aquí, ¿por qué lo clasificaste como un adjetivo? ¿Cuándo? O sea, ¿todos están de acuerdo en que eso es un adjetivo? ¿Qué parte, profesor? La de qualité de vie au travail relève. Aquí, esta forma, es que lo puse un cafecito, es que como está muy chiquito, aquí está. En café, la que está señalando justamente Dana, aquí con el cursor. Ah, ya, gracias. Y la pregunta fue si que era... Es que Dana lo clasificó como adjetivo. Y pregunto, ¿todos están de acuerdo en que eso es un adjetivo? ¿El o cuál? Ajá, el o, ajá. No, es un... es al, ¿no? Exactamente, y por tanto es... ¿En dónde lo clasificamos? Recuerden que en español también la forma al es una forma contracta. Cuando digo voy al parque, quiero decir que voy a el parque. Tenemos la preposición a más el artículo le, más el artículo el, solamente que le hacemos la forma contracta. Voy al parque. Lo mismo pasa aquí, solo que en este caso sigue siendo una forma contracta porque tiene las dos, fíjense cómo ya aquí nos estamos metiendo con todo lo que hemos visto, porque tiene los dos rasgos gramaticales, tanto de preposición como de el artículo definido que va a introducir travail. Entonces la palabra o tiene un rasgo de preposición, de rasgo gramatical de preposición y un rasgo gramatical de artículo definido que va con el siguiente sustantivo. Por eso tenemos otra forma contracta ahí. ¿Sí? Ok, hay varios errorcillos, pero ya cuando evalúe igual a lo mejor los anotamos. Y ahorita que veamos el ejercicio ya discutiremos un poco más al respecto. Carmen. Yo. ¿Me escucha? Sí. ¿Me avisas si ya se ve? No. Ya. ¿Ya la pueden ver? Si la puedes agrandar un poco, por favor. Un poquito más. Es que como ocupaste colores muy claritos, ahí está. Ya. Mira, tú sí analizaste de hoja de ya como un adverbio, ¿no? Sí, eso yo lo puse junto. Pronombres. Nepa. También el nepa lo analizaste como un adverbio. Arrevoir. Ok, tú también hiciste aquí, tú hiciste la división en e arrevoir, ¿no?
Un réunion collective sur l'électronique. Ok, creo que lo hiciste muy bien, ¿eh? Le pegué. Pero yo tenía una duda, profesor. ¿Ah? De hecho, se las coloqué. A mí me aparecieron en 2 diccionarios estas palabras que eran lo mismo y la verdad me confundí con eso. Es un poco otra vez lo mismo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? O sea, aquí lo que tienen que pensar es en la estructura. Las palabras que van a encontrar en el diccionario pueden tener distintos rasgos, en el sentido de que, como lo que vimos ahorita con la palabra, tú tienes aquí collective, ¿no? Que habíamos visto con la palabra tú, lo mismo ocurre con la palabra, por ejemplo, collective, que tenemos que puede funcionar como sustantivo o puede funcionar como adjetivo, pero eso nos va a dar, nos va a dar cuenta de el funcionamiento, la estructura. Entonces, si vuelves al texto, por favor, te darás cuenta que donde dice collectif, ¿dónde está? El travail collectif sur site. ¿Cuál sería la palabra? Vamos a entrar un poco con lo que vamos a ver en la siguiente parte. Pero ¿cuál sería la palabra más importante de esta parte, ¿no? Le travail collectif sur site. ¿Cuál sería la palabra más importante de esa frase? Le travail collectif sur site. Trabajo. Exactamente. Por tanto, ¿cómo vamos a traducir esa frase? O lo voy a poner de otra manera. En ese sentido, si la palabra es más importante, ¿qué significa collectif? Colectivo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está modificando Al trabajo. Exactamente. Está funcionando como adjetivo. Le travail collectif sur site. Es El como la trabajo de lectura, ¿no? colectivo. ¿En cómo? A ver, recuérdame. En el mensaje para hoy. Ah, sí, sí, perdón, sí, claro. Aquí estamos viendo núcleos con sus respectivos modificadores. Ajá. ¿Sí? Travail está funcionando como núcleo, mientras que el modificador, el que estamos viendo ahorita, porque tiene varios, ¿no? El modificador collectif sería el adjetivo que está modificando travail. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es importantísimo ver la estructura porque eso nos va a dar idea de cómo está funcionando la palabra, porque aquí no es un sustantivo, ¿sí? Para que fuera un sustantivo, por ejemplo, travail tendría que estar en adjetivo, el colectivo trabajador tendría que ser la otra forma, ¿no? Pero en este caso, la palabra más importante es travail, porque está funcionando como núcleo de la oración y no es un adjetivo además. Tendríamos que derivarlo en adjetivo. Sí me voy explicando. Y lo mismo ocurre con las otras palabras. O sea, si nos vamos a réellement, sucede lo mismo, porque tenemos que ver cómo está funcionando dentro de la estructura para saber qué clase de palabra es. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes encuentran en el diccionario que réellement puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio, y ustedes revisan esta frase, ¿cómo está funcionando aquí? Hay que apurarnos porque si no, vamos a empezar la otra presentación. Pero, ¿cómo está funcionando aquí el réellement? ¿Profe, en qué parte está? Aquí, aquí. ¿Qué persona n'a réellement existé? Ah,
¿Nadie? ¿Qué está diciendo la frase ahí? A ver, ¿quién? Dice que nadie... Ajá. Este es... Probar, ¿no? Que nadie ha probado, que nadie ha testado, porque viene más o menos de esa palabra, ¿no? Okay. Que nadie... Entonces es que nadie realmente ha probado. Exactamente. Entonces la palabra réellement, ¿cómo está funcionando? Igual es una descripción. Bueno, esto no lo vimos tan a detalle, pero los adverbios modifican oraciones, modifican lo que está diciendo el verbo, modifican la semántica del verbo en general. Y como el verbo, como vieron en la lectura, es núcleo de la oración, los adverbios generalmente modifican toda la oración. Es lo que tenemos aquí. Podríamos decir que nadie ha probado, pero al autor le interesa decir o poner este apunte de que nadie realmente ha probado esto. O sea, que se había pensado, digamos, de manera, ¿cómo decirlo? Subjetiva, ¿no? Que se había discutido, etcétera, pero que hasta este momento nadie lo había probado. Entonces, utiliza esta palabra justamente para dar esa idea. Y en este caso, réellement está elaborando una modificación de toda la oración. Por eso estamos ante un adverbio. ¿Sí o no? ¿Sí va quedando claro todo esto? De ahorita vamos a ver el ejercicio que les digo que yo hice, para que vaya más o menos aquí la única cosa que estoy viendo extraña es que tú pusiste Hawaii Hybrid, y Hybrid también lo clasificaste como sustantivo, ¿no? Y con lo que acabamos de ver del asunto de Hawaii Collective, que también Collective aquí lo pusiste como sustantivo, ¿no? Nos damos cuenta que arriba también en Hawaii Hybrid tenemos que Hybrid, ¿qué sería? En este caso. Un adjetivo. Exactamente. Sí. Por eso les digo, hay que tener cuidado con la estructura, porque la estructura nos da la pista de cómo está funcionando la palabra, ¿vale? Por último, Fátima. Voy, profe. Sí. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Profe, me di cuenta que aquí está el documento, pero acá no sé qué sucedió a la hora que lo subí, se hizo como 2 veces esto, así que una disculpa. A ver, yo nomás lo hice hasta donde es el revoir. ¿Puede ser un poco más grande, por favor? Para que... Voy. ¿Ya? Sobres, profe, Kimi. Mire, yo aquí pues por lo mismo de la complicación de que pues no sabía cómo clasificarlo, pues puse mi apartado de contracciones y pues ya aquí puse y en los que los acompañaban pues ya los clasifiqué como por individuales. Como usted comentó, pues lo dejaba como que al criterio de uno. A ver, con los verbos, no batallé, las conjunciones, según yo nomás es e y ni. El ni es primera vez que lo veo como en un texto en francés, que creo que al parecer se utiliza igual que en español. Las preposiciones, yo aquí puse el or, porque lo tomé como si fuera off en inglés. El do, el sur y el a, que es con el acento,
Y acá aparte puse auxiliares, los mismos de fuera de que cómo se utiliza aquí, los puse pues en base a mi conocimiento, que es el A y el E. Pues mis determinantes, algunos no los repetí porque lo vi necesario. Adverbios, aquí puse dog y puse Salomón y pa. Aquí los puse como adverbios porque no me acuerdo dónde lo vi, pero sí, era un diccionario en francés en línea y aparecía como adverbios también, aunque el pa también aparecía como sustantivo, pero no lo quise poner. Mis adjetivos, pues, ouvert, lo iba a poner como verbo, pero no sería verbo porque no está como que conjugado tal cual como ouvrir, así que lo puse como adjetivo. Binaire, collectif, individual también, simple, el de hybrid y el tout lo tomé como adjetivo y también lo puse como sustantivo. Y pues aquí las contracciones, como le expliqué, y mis pronombres. Person me apareció como un pronombre. Y de hecho también tut me aparecía como pronombre, pero es como si fuera como los pronombres indefinidos y los definidos, algo así. Pero no estaba 100% segura, así que tampoco no lo puse. No sé si me quiera preguntar algo. Aquí ocurre un poco lo mismo con la palabra en la de avoir, ¿no? Que lo pusiste como auxiliar, ya más o menos hablamos de eso. Aquí lo que me intriga un poquito, porque tú, por ejemplo, testé lo pusiste como verbo, ¿no? Y ouvert lo pusiste como adjetivo. ¿Cuál fue tu criterio para clasificar esas dos palabras de diferente manera? Por cómo está utilizado aquí en el texto. Porque aquí no está diciendo, o sea, está diciendo abierto, porque está describiendo lo que es lo que el periodo ha hecho, digamos, pero no está siendo utilizado exactamente como o sea, por lo menos de que no lo vi conjugado y no está en su forma infinitiva como tal, por eso no lo clasifiqué como el verbo como tal y por eso lo utilicé como sustantivo, adjetivo. Y al momento también de confirmarlo con el diccionario que encontré en línea, también me lo clasificaba nada más como un adjetivo. ¿Y testé está en su forma infinitiva? ¿Mandé? ¿Testé está en su forma infinitiva? No, está conjugado. ¿Cómo? ¿Pero en qué tiempo? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no La la palabra testé, ¿la tienes en infinitivo también? No, los puse así tal cual. Lo que pasa es que aquí me intriga porque igual que en español, nosotros decimos, por ejemplo, ha abierto, ¿no? O en el caso de testé decimos aprobado. Y sí, efectivamente tenemos que hay un modal que sería aprobado y abierto. Y luego tenemos las palabras abierto y probado, que son participios y que pueden efectivamente funcionar como adjetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos tu clasificación de Uber está bien en el término más simple de la palabra, porque está separando esa forma, ¿no? Del verbo que está compuesto ahí. Pero el asunto es que también testé está con la, ¿cómo se llama? Con la... En la misma como fórmula de que... Exactamente, con el mismo auxiliar, ¿no? Testé. Entonces, testé en este caso también es un participio. Por lo tanto, siguiendo tu clasificación, también tendría que ser un adjetivo, ¿no? Por ejemplo. Ese es el primer apunte. Déjame ver otro que por aquí vi. Tú también a mí lo de los de déjà, porque por lo mismo de que no lo investigué como que muy a fondo como mis compañeras y por eso no pude captar que pues se toma como punto, ¿no? Y no, pues dejé para el último y ya digo ni lo puse.
Y no se asomaron al Word Reference, porque en Word Reference, si ustedes ponen OF, inmediatamente les sale de OF Edition. No, yo no lo hice. Bueno, no se preocupen. Ok, más o menos todos encontraron cosas interesantes. ¿Les gustó hacer esto? ¿O piensan que fue una pérdida de tiempo? ¿O sí que aprendieron? ¿Dejo de compartir? Sí, si quieres ya. Ya es pregunta abierta, ¿no? No sé quién quiera responder. A mí se me hizo interesante. Ay, perdón. Ay, perdón. Profesor, una pregunta. Es que el día de ayer me llegaron unos correos de unos profesores de unos trabajos que no podrían abrirlos. Y no sé si usted sí puede abrir mi archivo que mandé. Porque igual no. Como ayer les digo que entré, pero en la tarde ya no vi los demás trabajos que subieron. Bueno, en lo que estoy aquí, ¿alguien que quiera comentar algo al respecto? Sí, yo. Ajá. A mí me gustó, sí me gustó hacer esa clasificación, porque hay palabras que no conocía pues su significado y me gustó poder saber qué era. Y nada más que ahorita que, o sea, yo sentía que había hecho bien mi tarea y luego vi pues muchas cosas que siento que me faltaron y entonces eso me frustra un poco, pero está bien. No es para frustrarse ni nada, porque no, o sea, realmente, primero es una lengua que teóricamente están conociendo apenas, entonces tampoco es como para que lo hubieran hecho perfecto, ¿no? Todos tuvieron sus errores y tampoco vieron cosas que podían haber visto, digamos, con el asunto de la lectura, de las lecturas que hicieron, pero que evidentemente no necesariamente las iban a ver porque pues, son conceptos también nuevos para ustedes. Angélica, ¿verdad? Angélica. Sí. No, me dice, no se puede mostrar su documento de forma integrada. Esto puede deberse a diferentes razones. El archivo es demasiado grande, está protegido por una contraseña, no es válido o bien se agotó el tiempo de espera de la conversión. De todas formas, aún puede descargar el archivo para verlo. A ver, déjame ver si descargándolo. Ajá. No, me dice que no se puede, no se puede abrir. Tienes que, no sé si es problema de tu archivo o a lo mejor tienes algún problema con sistemas. Entonces, mándale correo a tu directora y te recomendaré que fuera ya porque la siguiente semana son los exámenes. Entonces, para que se te dé chance de entregar otra vez la tarea, porque si fue un problema generalizado, pues sí se te tendría que abrir otra vez la plataforma, ¿no? Entonces avísale, porque no, tampoco la puedo abrir. Ok. Entonces, mi trabajo se lo puede mandar otra vez o se lo puede mandar por correo a ver si sí lo puede abrir, porque no sé si sea la plataforma. Pregúntale a la directora porque lo tienes que subir para que te aparezca la calificación en Blackboard. O sea, Okay. yo te lo podría recibir, ¿no? Pero no tiene caso porque te tiene que aparecer la calificación en Blackboard, entonces tienes que subirla ahí. Ok, entonces le pregunto. Es que luego mi directora no contesta. Sí, es que ahorita creo que deben estar muy ocupados porque sí, tampoco ponen mucha atención en lo que les O me lo podría abrir un intento y a ver si lo puedo mandar bien. Platicamos al final de la clase, ¿no? Porque Okay. para que no nos distraigamos ahorita y veamos al final de la clase, ¿vale? Bueno. Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga algún otro comentario sobre la tarea para que les comparte a mí y vayamos un poquito más? ¿No? Profe, ¿me escuchas? Sí. Que se Sí, Fátima, dime. Bueno, yo en la universidad que yo estaba en gramática, la maestra nos ponía textos como cuentos o poemas y nos ponía a buscar así categorías gramaticales similar a lo que de ahorita. Yo estaba como que un poquito frustrada, no frustrada, como que
sí me estresé un poquito porque estaba pensando de más, porque ella lo que hacía era como de que, ok, si es un pronombre, ¿qué tipo de pronombre es? Que si es un verbo, ¿qué tipo de verbo es? Si es un sustantivo, ¿qué tipo de sustantivo es? Y luego era como que oraciones subordinadas, combinadas, ah, frases verbales, preposicionales, era todo eso, los artículos y también clasificarlos, pero como en su clase no lo habíamos, o sea, lo hemos visto por encima, digámoslo por en general, porque es lo que conforma parte de lo que es la sintaxis. Pero sí estaba como que un poquito confundida, como que qué tan a profundidad lo tenía que llevar. Pero igual como nada más puso eso, dije, no, pues nomás hice esto poquito, así que no sé si usted esperaba como que una clasificación más específica o así pues como la mayoría creo. No, porque en realidad es algo que no hemos trabajado todo y sobre todo para su nivel, en el sentido de en qué nivel están de la lengua y en la clase de sintaxis, por ejemplo. Faltan que venga el siguiente cuatrimestre de morfología y sintaxis 2 y además van a tener un curso de gramática del español, se van a seguir viendo estas cosas, ¿no? Aquí la idea del ejercicio era primero familiarizarse con las clases de palabras para comenzar a ver relaciones de dependencia, ¿no? El asunto de si es un verbo transitivo, si es un verbo intransitivo, si es un sustantivo común, si es un sustantivo, o sea, eso ya vendrá después, poco a poco. Porque además, en un primer momento, no tiene mucho caso que ustedes conozcan todo eso, ¿no? Quizá el asunto de las conjunciones, pero si es, como les dije al principio del curso, si es que nos da tiempo ver coordinación y subordinación, tocaremos esos temas. Pero si no, probablemente en el siguiente curso seguirán ahondando en estos temas y ahí seguramente sí se meterán más en estos problemas, ¿no? ¿Qué tipo de proposición, preposición de origen, preposición de ausencia, preposición, lo que sea, ¿no? O sea, ya habrá momento para meterse más en este asunto. Entonces, por ahora no, por ahora bastaba con esto, les digo, para ir viendo las relaciones de dependencia y sobre todo quería ver si alguno de ustedes decía, la estructura es importante, pero creo que como que todos se concentraron en la parte individual de las palabras y como que no consideraron eso, ¿no? No consideraron globalmente la estructura de decir, la palabra está inserta, como hemos visto en el curso, en una estructura y adquiere, vean cómo todo lo que hemos visto en el curso adquiere sentido, y adquiere su significado tanto semántico como gramatical al interior de la estructura. Eso es a lo que se le denomina y hemos visto semántica composicional. Porque la palabra, como tal, va a adquirir su sentido completo y la categoría gramatical que tiene o que le pertenece en ese contexto dentro de la estructura. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Los demás? ¿Algún otro comentario? ¿Las demás? ¿No? Bueno, si no, para compartirles ya porque si no, no vamos a empezar la otra presentación. ¿Sí? Profe, voy a volver a entrar para ver si así ya se descongela la pantalla. Está, sí, ¿pero los demás me ven bien o me ven congelado también? No, yo también lo veo. Yo también lo veo congelado. ¿Me ven congelado? Ahorita ya no lo veo. Aparece que está presentando, pero no está presentando.
A ver, dígame, ¿ya me escuchan otra vez? Hola. Sí. Profe, sí, ya se escucha. Ok, creo que me sacó también a mí la cosa de esta vez. La tarea fue entretenida, la verdad, laboriosa. Ok. Voy a compartir la tarea, a ver si no voy a compartir mi video ahorita que termine de compartir la tarea, para más o menos explicar las cosillas que pudieron haber faltado ahí. Me dicen si ya la veo. Sí, ya se ve, profe. ¿Sí? Vamos a los comentarios. Primero el asunto, como bien vieron, de las contracciones, ¿no? En algunos casos, como les pongo aquí, se puede realizar la división entre clases de palabras de manera ortográfica, por ejemplo aquí, ¿no? De, y la palabra un, aquí también, de, y la palabra el de les, aunque aquí ya está más complicado porque la E, por ejemplo, aquí le pertenece a quién, a la preposición o al artículo. Aquí no podemos realizar la división de manera ortográfica. Y en la contracción kill, sí, ¿no? La conjunción que y el pronombre il. Dos categorías gramaticales que sería lo interesante de las contracciones, convergen en una sola forma. Una preposición, una conjunción en este caso, y luego el artículo, ¿no? You, de y o, y en kill, solamente que aquí tendríamos el pronombre. Eso ya más o menos todos lo dijeron. Luego algo que nadie se fijó o no lo vio de manera evidente. Espérenme, es que aquí no. Bueno, aquí. Que primero tenemos dos verbos que requieren preposición. ¿Sí? S'agiter, s'agiter de, tratarse de. Porque si ustedes buscan en el diccionario agiter, se van a dar cuenta que no tiene el sentido que se le quiere dar en esta frase. Para darle el sentido que tiene en esta frase, ¿dónde está? Está en amarillo en la segunda línea. Perdón, sí, aquí. Necesitamos la preposición. Que esto no se trata de una simple deslocalización de la organización. ¿Sí? Déjenme ver cuál era el significado original de la palabra aquí. Profesor, ¿se acuerdan que me preguntó sobre la negación? Que ¿Perdón? no tenía un pa. Hace ratito nos preguntó sobre la negación que no tenía un pa. Y me parece la oración de arriba que dice que persona remontiste. Exactamente. Y esa negación, ahorita vamos, porque también está apuntado abajo. Ahorita vamos con esa negación. Nada más déjenme revisar esto. Agitar, sí. Perdón. Y aquí no lo traducimos como agitar. No se agita de una simple deslocalización de la organización. No tiene ningún sentido. Más adelante, en la entrada del mismo verbo, dice que con la preposición de, el verbo se traduce como tratarse de. Entonces tenemos un primer verbo prepositivo que requiere preposición si queremos dar el sentido de tratarse de. Luego tenemos otro que sería relever de, que está en la última parte. La qualité de vie au travail relève de la capacité de organización. Relève en su, déjenme buscar otra vez el primer significado. Relever. Levantar, subirse, ¿no? Aquí tampoco lo traducimos de esa manera. La calidad de vida en el trabajo se levanta, no tiene ningún sentido, ¿no? O, sí, se levanta o se sube de la capacidad de las organizaciones.
No tiene ningún sentido. Más adelante viene l'aider con preposición que significa mejorar o depender de. En este caso es depender de, ¿sí? La calidad de vida en el trabajo depende de la capacidad de las organizaciones. Entonces tenemos otro verbo que requiere preposición. En términos de clasificación de palabra lo ponemos de manera diferente porque la preposición es como un poco como los verbos de Aubert, ¿no? Solamente que aquí se nota más ¿cómo decirlo? La dependencia de formas, ¿no? El auxiliar sí depende del participio y el participio depende del modal para dar el sentido del verbo. Aquí también hay una relación, digamos, de dependencia en el sentido de que el verbo depende de la preposición para dar el significado que se quiere dar, pero de todos modos en este tipo de verbos se sigue notando que existe una diferencia entre la preposición y entre el verbo. Entonces, por eso suelen clasificarse de manera diferente, pero en términos sintácticos, el verbo para dar el sentido que requiere necesita de la preposición. Entonces, ese sería el primer ay, se me fue, quería borrar eso. El primer apunte sobre los verbos de preposición. Después tenemos otro que me pareció muy interesante que ninguno de ustedes me dijo, verbos en infinitivo que están funcionando como sustantivos. Revoir, mesurer y ajuster. Aquí, ¿no? Le système de collaboration et à revoir. Nosotros en español, como les hice la traducción, sería el sistema de colaboración está en revisión. Y revisión en español sería un sustantivo, la sustantivación del verbo revisar. Pero vean cómo en francés, o por lo menos en este texto que estamos viendo, esto lo van a hacer con infinitivo. No lo van a hacer con un sustantivo. ¿Podríamos decir que está sustantivizado? Sí, porque las siguientes estructuras nos van a mostrar esto. Que el verbo en infinitivo está moviéndose de categoría gramatical a un sustantivo. Vean cómo la siguiente oración, la capacité de organización à la mesure et à l'ajuster. Y lo que tenemos aquí es que los infinitivos tienen un artículo. Y ese artículo generalmente solo lo llevan los sustantivos. Entonces ocurre que aquí estamos ante dos infinitivos que están sustantivizados, vamos a decirlo así. O se mueven de categoría gramatical y están funcionando como sustantivos. ¿Sí? Como el de arriba, agua. Porque además tenemos una preposición que introduce generalmente una frase nominal o una frase sustantiva, lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Y en este caso tenemos un verbo en infinitivo que está funcionando como tal. Lo que quiere decir que estas tres formas están funcionando de esa manera, como sustantivos. ¿Sí? Después tenemos que verbos compuestos que tienen una categoría modal, que son los que ustedes ya me dijeron, ¿no? Albert y attesté. Aquí es muy importante eso, ¿no? Vean, igual que el español, aquí podemos meter un adverbio para partir ese verbo, vamos a decirlo así. Ha realmente probado, que nadie ha realmente probado. Yo pues que nadie ha probado realmente, que nadie realmente ha probado, realmente, eso sí ya no lo diría. Que realmente nadie ha probado, eso sí. Que realmente nadie ha probado, que nadie ha realmente probado y que nadie ha probado realmente. Cuando pasemos en la siguiente parte del curso vamos a ver pruebas para identificar constituyentes y nos vamos a dar cuenta que mover los constituyentes nos va a dar pistas de cuál es un constituyente. Lo que estoy haciendo ahorita. Yo realmente lo puedo mover en la oración de muchas maneras. Realmente nadie ha probado. Nadie ha realmente probado. Nadie ha probado realmente. Y el realmente se está moviendo dentro de la estructura. Eso me demuestra que ese realmente es un constituyente. Eso lo vamos a ir viendo después. Aquí lo importante es que ese verbo, que tiene un modal y tiene un participio, y que en términos de la gramática diríamos que es un solo verbo, lo podemos partir por el adverbio. Entonces esos serían verbos que tienen modal y que tienen
verbos compuestos, ¿no? Luego, en el asunto de los adjetivos, un poco lo que les decía, ¿no? Van a encontrar palabras que van a ser, pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser verbos, y lo que nos va a dar la idea de cuál es su funcionamiento es el contexto. Tener cuidado con el adjetivo tú, ya que se utiliza la misma forma para el pronombre indefinido, pero en este párrafo nos encontramos con el adjetivo por la estructura gramatical. Luego los adverbios, que el único que no vieron, creo que nada más fue, no me acuerdo quién, pero creo que fue Carmen, ¿no? La única que vio la frase adverbial de hoje déjà, que significa ya. Tenemos una frase que está funcionando como una sola palabra. Esto también lo vieron en las lecturas. Frases que funcionan como una sola palabra. Lo menciona Bosque en la lectura de clases de palabras y creo que también lo menciona en la primera que vimos de sintaxis, de Bosque y de Rehach. En donde va a haber frases que funcionan como una sola palabra. Y luego una frase adverbial de negación que rodea al verbo. Dos partículas negativas que están funcionando como un solo adverbio, n'est pas. Y por último, lo que bien acababa de apuntar Eilan. Vamos a tener un pronombre indefinido personne que comparte forma con la palabra que se traduce como persona. Tanto nadie como persona en el diccionario lo van a encontrar como personne. Cuando aparece con una negación, se refiere al indefinido que se traduce como nadie. Y ese nadie ya tiene, vean cómo voy a empezar a utilizar lo que vimos en el curso, ya tiene un rasgo negativo, de negación, porque está señalando que nadie, no existe esa persona, no hay nadie, no hay persona que cumpla con la característica que, entonces ya tiene un rasgo de negación. Por tanto, lo que dicen los hablantes es, entonces ya no necesito marcar la negación dos veces, ya no necesito el pas, solamente voy a utilizar el ne. Y entonces viene la estructura, personne n'a réellement testé. Que nadie ha realmente probado, ya no necesita la otra partícula. Pero eso viene dado por el pronombre indefinido personne. ¿Sí? Que hace que ya no se requiera la otra partícula de negación. En términos generales, eso es lo más interesante. También que tenemos categorías vacías, que esto yo no esperaba que nadie me lo dijera, pero que tenemos categorías vacías. On sait d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas d'un signe de localisation, de l'organisation, ni s'agit pas, aquí lo que se está elidiendo es el verbo, o s'agit, aquí, ni s'agit d'une partition binaire entre le travail individuel a domicile et le bla bla bla, ¿no? O sea, aquí tenemos que hay una elisión del verbo, s'agit. Y luego también en esta parte, la qualité de vie à travail relève de la capacité de organización à la mesurer y a la ajuster. Tenemos que estos verbos necesitan de un complemento, porque si ustedes lo tratan de traducir, no lo van, no sé, o sea, eso es intraducible. La calidad de vida en el trabajo depende de la capacidad de las organizaciones a la mesura y al ajuste. ¿Qué significa eso? No tiene ningún sentido. Aquí lo que se está elidiendo es a la medida al medir la calidad de vida en el trabajo y al ajuste de la calidad de vida en el trabajo, que depende de las organizaciones. Es decir, las organizaciones tienen que realizar mediciones y ajustes a la calidad de vida en el trabajo para que la calidad de vida en el trabajo mejore. ¿Sí? Mesurer y ajuster tienen como complemento o categoría vacía qualité de vie o travail. Y tenemos ahí esas elisiones. No sé si esto lo habían más o menos visto o no les había parecido que aparecía ahí, y si alguien tiene algún otro comentario al respecto sobre esto que les acabo de decir.
No, profesor. ¿Sí? ¿Categorías vacías les parece que sí las ven o lo explico otra vez? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, otra vez un poco como volvemos al asunto. Recuerden que las categorías vacías tienen que ver con la estructura. ¿Qué es lo que no aparece en la estructura? Aquí tenemos una primera oración. Vean que aquí tenemos una coordinación, ¿no? Es muy grande la coordinación. Solo vamos a quedarnos hasta aquí. Pero tenemos una primera oración que sería esta, ¿no? En donde tenemos, perdón, esta oración. Il ne s'agit pas d'une simple delocalisation de l'organisation. Que esto no se trata solo, o que esto no se trata de una simple deslocalización de la organización. Ni, tendríamos que poner, se trata de una partición binaria entre el trabajo individual a domicilio y el trabajo colectivo en sitio. Lo que pasa es que aquí no necesitamos ese verbo porque teóricamente lo podemos recuperar. Entonces, se elide el verbo s'agit, y seguimos con la misma estructura, porque vean cómo el complemento sigue estando introducido por una preposición. Tenemos la preposición de y tenemos la preposición de. Dans une simple délocalisation de l'organisation et d'une partition binaire entre le travail individuel à domicile. La misma estructura. Ambas partes siguen teniendo esa característica de que necesitan tener, no sé cómo decirlo, una característica para poder complementar a la otra, ¿no? A ver, explícalo de otra manera, porque no te alcancé a entender. Cuando decíamos, por ejemplo, que el perro robó al pollo, creo, o sea, tenía que ser un agente que pudiera hacer cierta cosa y un objeto al que pudiera ser robado. Y es lo mismo en esto, ¿no? O sea, sí, ambas tienen la característica necesaria para ocupar la posición que tienen dentro de la frase. Exactamente, solamente que aquí hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que no estamos ante un requerimiento semántico. Aquí es un requerimiento sintáctico, es la preposición. ¿Sí? La preposición es la que nos está dando la pista 1, es la primera pista que tenemos. Luego el asunto de la coordinación, porque tenemos el ne pas con su forma ni, como en el español, ni esto ni aquello. Igual aquí, ne pas, ni. ¿Sí? Ne s'agit pas, ni s'agit d'une partition. Ne s'agit pas d'une, ne s'agit pas d'une partition. O sea, aquí a lo que voy es que esta parte de la oración se tendría que repetir aquí donde está la categoría vacía, pero no aparece. Porque lo podemos recuperar del contexto. Y porque además tenemos la preposición que nos está hablando de, este complemento tiene la característica de que también se introduce con preposición, es lo que me estabas diciendo ahorita, y por tanto puede ser complemento del verbo s'agit. ¿Sí? No sé si esto va a quedar un poco más claro. La de acá abajo está más difícil, ¿no? Pues esta sí está más complicada, porque esto sí tiene que ver con semántica. Aquí la frase que se está recuperando en la parte vacía es esta. La qualité de vie au travail. La calidad de vida en el trabajo. Luego dice, depende de la capacidad de las organizaciones y lo traduciríamos como a la mesura y al ajuste. Pero uno se preguntaría a la mesura y al ajuste de qué cosa. Y eso es justamente lo que hace la categoría vacía. Nos dice, tú, lector, tienes que recuperar información de lo que dije antes para saber a lo que me estoy refiriendo. La calidad de vida en el trabajo depende de la capacidad de las organizaciones a la medida de la cualidad de vida en el trabajo y al ajuste de la cualidad de vida en el trabajo. Vamos a decirlo de manera redundante. La cualidad de vida en el trabajo depende del tipo de cualidad de vida en el trabajo que las organizaciones generen. Y es lo que está diciendo aquí, solo que de otra manera.
Depende, vamos a decirlo así, la calidad de vida del trabajo depende de cómo midan y ajusten la calidad de vida del trabajo las organizaciones. Y la categoría vacía está recuperando esta parte. Incluso voy a ponerles la parte que se recupera. Aquí estaríamos recuperando esta, para que vean. Recuerden, la categoría vacía la estoy representando con este simbolito, ¿eh? Y aquí, la categoría que estamos recuperando es esta. Y si lo traducen, se darán cuenta que eso es lo que podríamos recuperar ahí. La elisión que se hace ahí es esa. Más o menos, les digo, estos son conceptos complejos, porque la elisión ya tiene que ver con la estructura general de la oración, pero más o menos que vayan familiarizándose con este tipo de conceptos ayuda para que no los agarre de sorpresa, ¿no? Pero no sé si hasta ahorita más o menos les quedó claro. Les digo, con lo demás supongo que no. Quizá lo más difícil sea lo de las categorías vacías, pero con lo demás no sé si también tengan algún problema, duda. No, profesor, todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Son 8:30, miren. Les voy a decir por qué no me voy a detener, porque lo ideal sería que me detuviera aquí. Pero todavía no nos han dado fecha de examen. Entonces yo supongo, me mandaron un calendario del campus de Querétaro, en donde teóricamente, si fuera el mismo que tenemos aquí, el examen sería el día viernes de la siguiente semana. Pero como la directora no me ha dicho nada, entonces yo no sé si va a ser el viernes o va a ser el martes. Y si es el martes, van a venir contenidos de la siguiente presentación. Entonces, por eso no me voy a detener porque me interesa que le avancemos por lo menos a las primeras diapositivas de esa presentación. Si yo estuviera seguro que es el viernes, lo dejamos hasta aquí. Pero como la directora tampoco me ha comentado a mí nada y como a ustedes no les contesta, a mí tampoco, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación, ¿vale? Para ya introducirnos un poco en el tema de las dependencias. A ver. ¿No? Me dicen si ya la ven, por favor. Y si no, me trabo. Sí, ya se ve. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a empezar primero con nuestro momento Unitec, ya saben. A través de la educación queremos despertar en nuestros estudiantes una actitud favorable hacia la eficiencia que les sea útil en su desarrollo personal y en su vida dentro de la comunidad. Entendemos la eficiencia como el aprovechamiento cabal de los recursos a nuestro alcance en beneficio propio y de la sociedad en general. Fragmento de la filosofía Unitec. Y con esto introducimos el tema de la frase, que es la lectura que acaban de terminar. El objetivo es que el alumno comprenda la forma en que se estructura la frase sintáctica y el papel que ésta tiene en la formación de oraciones. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta en la lectura, la frase, que es un poco lo que viene después, es la parte o la estructura intermedia entre la palabra y la oración. Aquí. Entre la palabra y la oración existe una estructura intermedia que vamos a llamar frase o sintagma. Podemos utilizar cualquiera de los dos términos para esta estructura, frase o sintagma. Entonces, en el examen, si les pongo sintagma, nos referimos a frase. Y la vamos a definir como un conjunto de palabras interrelacionadas que constan típicamente de un núcleo y, aunque no siempre, de modificadores.
A partir de esta definición se debe considerar lo siguiente. Ahí tiene que quedar muy claro esto. Palabras interrelacionadas, si lo pensamos un poco, no difiere mucho de la palabra, de la oración, porque al final del día la oración también es un conjunto de palabras interrelacionadas. Y si lo pensamos un poquito más, conforme avancemos en la presentación, veremos que también, si definimos a la frase como que consta de un núcleo y que consta de modificadores, también la oración puede definirse como una frase, en donde el núcleo va a ser el verbo y los modificadores van a ser todas las demás cosas. La relación sintáctica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es una relación de control en la que el núcleo controla a los modificadores. Esto es sumamente importante, es un poco como lo que acabamos de ver en el texto. La palabra travail es un controlador, vamos a decirlo así, que está controlando a su artículo, que está controlando al adjetivo, que está controlando a la frase prepositiva. Le travail collectif, tenemos primero el artículo, sur site, y luego la frase prepositiva. En sintaxis, a estas relaciones se les denomina relaciones de dependencia. Aquí lo vemos de manera diferente. Si hablamos de control, decimos el núcleo controla a sus modificadores. Pero si hablamos de relaciones de dependencia, podemos decir los modificadores dependen del núcleo. Aquí lo relevante es que la figura central, digamos, de la frase va a ser la palabra nuclear, la palabra que le va a dar el nombre a la frase y al final del día el tipo de movilidad que tiene la frase. Lo vamos a ver después. El núcleo también debe considerarse como un elemento obligatorio de la frase. Tiene que haber núcleo. No puede haber no modificadores, pero el núcleo tiene que estar ahí. Los modificadores van a ser elementos opcionales de la frase. Y vamos a recuperar algunos ejemplos sobre el control, ¿no? Que venían en la lectura, sobre sustantivos. En este caso vamos a ver cómo el control se puede, en los ejemplos que da el autor, se puede, ¿cómo lo explico? A ver, primero tenemos un nombre propio y luego tenemos un nombre común. Ethel was sitting at her desk. Y en términos de lo que nos dice el autor, nos dice, eso es gramatical en inglés, porque Ethel es un nombre propio y está bien la oración. Pero si yo digo, Ethel was sitting at her desk, ya es agramatical, porque Ethel, como nombre propio, no va a aceptar el artículo the, que generalmente se hace, que sí acepta, por ejemplo, el sustantivo común accountant. The accountant was sitting at her desk. Aquí ya vemos cómo hay restricciones. Tenemos que un determinado sustantivo de tipo común, como en accountant, va a aceptar el artículo the, pero un nombre propio como Ethel no va a aceptar el artículo definido the. Entonces no lo vamos a poder realizar de esa manera. El núcleo, el sustantivo, está ejerciendo el control sobre el tipo de modificadores, en este caso artículos, que puede aceptar. Pero también va a ejercer otros controles. Aquí nos lo da porque fíjense, aquí no tenemos marcas de género, tampoco tenemos marcas de número, bueno, de número sí, de género no. Si yo quisiera decir los contadores guapos, las contadoras guapas, lo puedo decir en español, y estamos viendo cómo el núcleo, los contadores guapos, si lo estamos especificando para ser masculino, guapos va a estar en masculino. Entonces el núcleo, que sería contadores, va a ejercer su control sobre el adjetivo guapos. Si yo digo las contadoras son guapas, vemos cómo el núcleo, que sería contadoras, va a ejercer su presión o su control sobre el adjetivo y vamos a tener que decir guapas. En inglés no necesariamente ocurre esto.
vamos a tener ciertas palabras que sí podrían tener un rasgo, ¿cómo los habíamos definido? Un rasgo encubierto de género. Por ejemplo, pretty y handsome, ¿no? Si yo estoy hablando de hombres, esto es con muchas comillas, porque en el uso del inglés actual, handsome se puede utilizar para mujeres, aunque en contextos muy restringidos, y pretty también se puede utilizar para hombres en contextos muy restringidos. Pero en términos generales, podríamos decir que tanto handsome como pretty tienen un rasgo de masculino para handsome y de femenino para pretty. Y entonces, si yo estoy hablando del contador guapo, yo tendría que decir the handsome accountant. Pero si estoy hablando de la contadora, quizá yo tendría que decir the pretty accountant. Y ahí ya vemos cómo el núcleo ejerce su restricción de género, pero esas palabras son muy específicas. Pero si yo quiero decir el buen o la buena contadora, en el sentido de que es un buen contador, yo solo puedo decir the good accountant. No hay marca de género, ¿sí? Por eso estos ejemplos son interesantes porque si los contrastamos con el español, vean cómo aquí ya también comienza a tener sentido lo que decía Bosque en la lectura anterior. Vamos a tener lenguas en donde la flexión, como en español, guapas, guapos, buenos, buenas, bonitos, feos, lo que ustedes quieran, la flexión nos ayuda a generar control de otra manera que en inglés. Aquí yo, en The Good Accountant, sigo diciendo que hay control, pero el good ya no está controlado por género, ¿sí? El ejemplo C dice, adults were sitting at their desk. Y este ejemplo, si no me equivoco, yo me lo inventé, ¿sí? Porque aquí lo que pasa es que yo no le puedo poner marca de plural al nombre propio. E incluso en español es una cosa muy difícil, ¿no? Marías estaban sentadas en su escritorio. Si hay un contexto aceptable para ese tipo de frases, yo tendría que decir, las Marías estaban sentadas en su escritorio, con ese artículo las, refiriéndome a un conjunto de Marías. Pero yo no puedo decir simplemente Marías estaban sentadas en su escritorio. Hay una restricción para utilizar el plural. El núcleo ejerce su control sobre el plural. Aquí solamente está morfológicamente, pero como les digo, o sea, si yo quiero traducir esto al español, yo tendría que decir las Marías. Y por tanto tendríamos el sustantivo Marías, tendría que ejercer control también sobre el artículo. Las Marías estaban sentadas en su escritorio. Pero con los sustantivos comunes sí puedo utilizar el plural. Y entonces yo puedo decir, accountants audit our finances annually. Los contadores auditan nuestras finanzas anualmente. ¿Siguen viendo mi presentación o se paran? No, se acaba de votar. Solo se ve este. Y todas las palabras, en términos generales, realizan esto. Vamos a ver cómo hay restricciones en el sentido de qué palabras pueden o no funcionar como núcleo. Pero todas las palabras que pueden funcionar como núcleo tienen esta característica, que van a controlar el tipo de modificadores que tienen, ¿no? Y otra cosa interesante que me gustaría que vieran aquí, y vamos a ver después, pero es también cuál es nuestro criterio para decidir qué palabras controla una determinada palabra y cuáles no. Porque yo les preguntaría aquí, ¿qué me impide decir que was sitting está controlado o no por Ethel, por ejemplo, o por accountant? Sí, o sea, son preguntas para que los vayan analizando, pero no vamos a responderlas todavía hasta al final de esta presentación. Pero también podemos ver que tenemos palabras como at her desk, y en her o her vemos que ese pronombre pues se refiere a Ethel. ¿Por qué no decir que Ethel está controlando
ese pronombre. ¿Sí? Esto tiene que ver con cómo analizamos los constituyentes, que lo veremos después, pero por ahora quédense con esa pregunta. Intuitivamente sabemos que aquí Ethel, por ejemplo, tiene mayor control sobre las palabras que la rodean inmediatamente, que en este caso no sería ninguna, porque no acepta ninguna. Vean cómo aquí la restricción es, si tú eres nombre propio, no puedes llevar ni artículos, quizá podrías llevar adjetivos, aunque sería muy extraño, good Ethel, ¿no? Por ejemplo, o pretty Ethel, a lo mejor sí queda, ¿no? Pero good Ethel, eso ya... podrías llevar adjetivos, pero otras palabras ya no me gustan tanto, ¿sí? Accountant, podemos meterle varias. Tú sí puedes, la palabra accountant, diría, ¿no? Yo sí puedo aceptar artículos, también puedo aceptar flexión de número, puedo aceptar adjetivos, good accountant, pretty accountant, handsome accountant, etc. Tengo una mayor libertad combinatoria en ese sentido, porque puedo aceptar otro tipo de modificadores. Lo otro ya lo iremos viendo. ¿Por qué wasering no podemos llamarlo modificador? Lo iremos viendo, pero en términos intuitivos podemos decir que esa palabra central está controlando los elementos inmediatos que lo rodean. Inmediatos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. No, todos que les queda claro lo que es control, todos leyeron la lectura, todos están clarísimos. ¿Eh? Aquí está la explicación ya descrita, ¿no? Ethel y accountant tienen la propiedad categorial sustantivo. Vean, aquí estamos hablando de propiedades categoriales, sustantivo. Aunque la naturaleza de esta propiedad sea un tanto diferente para cada palabra. Un nombre propio en el primer caso y un sustantivo común en el segundo caso. Podemos decir que el nombre propio Ethel y el sustantivo común accountant tienen propiedades selectivas diferentes, ya que cada una de las palabras ejerce restricciones sobre el tipo de modificadores que aceptan, propiedades selectivas diferentes. Ethel tiene propiedades selectivas más restringidas porque nos dice, yo no puedo aceptar artículo, yo no puedo aceptar morfología de número. Accountant tiene unas propiedades selectivas un poco más amplias. Yo sí puedo aceptar artículos, yo sí puedo aceptar morfemas de número, adjetivos, propiedades selectivas. Esas condiciones de restricción o aceptabilidad sobre los modificadores son lo que denominamos control del núcleo o relaciones de dependencia. Es decir, ya que Ethel y accountant funcionan como núcleos, estas palabras controlan a sus modificadores. Ningún modificador para el caso de Ethel y en el ejemplo, el artículo the y el morfema plural para el caso de accountant. O de forma inversa, los modificadores dependen del núcleo. En este sentido, ningún modificador, vamos a decirlo así, depende de Ethel y el modificador artículo definido y el morfema de plural S dependen de Ethel. Aquí estoy hablando de morfema de plural porque lo ponen ahí. Vamos a ver cómo en términos, por eso aquí ya entramos en el terreno de lo que denominaríamos morfosintaxis, porque aquí la distinción entre morfología y sintaxis ya se hace muy complicada, porque efectivamente, o sea, el morfema está dependiendo de Ethel, pero diríamos que es un constituyente en términos de oraciones, ya veremos que eso es muy difícil, ¿no? Es parte de la palabra, pero diríamos que es un constituyente, el morfema, eso ya está, les digo, un poco más complicado. En el caso del inglés, ni Ethel ni accountant pueden elidirse en la oración, por lo que son elementos obligatorios. Los modificadores son opcionales ya que presentan variación. Esto es muy importante. Ahorita tengo una cita más adelante del propio texto, porque recuerden un poco lo que habíamos dicho en las exposiciones en la primera parte,
sobre el asunto de categorías manifiestas y categorías encubiertas. Los verbos en inglés no tienen categoría encubierta de sujeto, como en español. Yo puedo decir, estaba sentada en su escritorio, y yo sé que me estoy refiriendo a una mujer. Estaba sentada en su escritorio. Pero si yo digo, was sitting at her desk, a lo mejor igual y sí entiendo que es ella, por el her, pero el verbo no me dice nada. Was sitting at the desk, por ejemplo, ¿no? Ahí no sé quién estaba sentada en ninguna parte. El inglés me exige que tengo yo que poner el sujeto. En español no, por las propiedades flexivas del español. Estaba sentada en su escritorio. Estaba sentado en su escritorio. Estaba muy cansada. Estaba muy cansado. Sé que hay un sujeto masculino o femenino dependiendo de la morfología. En inglés no, por eso es que el sustantivo es obligatorio y el sujeto en prácticamente todas las oraciones. Porque los verbos no tienen categoría manifiesta, perdón, categoría encubierta como en español del sujeto. Ni actor ni accountant pueden eldirse en la oración, por lo que son elementos obligatorios. Los modificadores son opcionales ya que presentan varios. Son 8:50. Vamos a dejarlo ahora sí hasta aquí. Díganme si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Profesor, ¿en el examen van a venir ejemplos y nosotros tenemos que ver cuál es el modificador o van a venir preguntas como muy teóricas? Van a venir de modificador. ¿Estudiamos todo? Ya saben que viene de todo, ¿no? O sea, yo les pongo de las dos cosas. Entonces, en realidad van a encontrar de las dos cosas. Van a encontrar sobre definiciones y van a encontrar... los ejercicios sobre frases van a estar muy sencillos, porque en realidad son temas que vamos a ver rápido, porque la identificación del tipo de frases es muy fácil. Lo difícil va a ser constituyentes. Entonces, realmente los ejercicios para identificar frases van a ser muy sencillas, ¿no? No vamos a ver textos así como lo que acabamos de ver con el francés, porque eso probablemente lo hagamos para la siguiente parte del curso, pero no, van a ser muy sencillos en realidad los ejercicios de identificación de frases. Aquí lo único que tienen que tener mucho cuidado, y si quieren al final vemos, ¿no? Si el examen es para el martes, el jueves podemos tomar el texto que acabamos de hacer e identificar relaciones de dependencia, porque eso es lo que nos da la clave. ¿Qué palabra nuclear está controlando a las otras palabras que están a su alrededor? Y eso nos va a dar la pista de qué tipo de frases, ante qué tipo de frase estamos, ¿no? Pero lo vemos en el jueves, ¿sí? Sí, gracias. Profe, ¿sí vamos a dar un repaso de todo? No escucho nada más. Decía que sí vamos a hacer un repaso de todo esto. Pues si nos da tiempo, tal vez, ¿no? Si no nos da tiempo, les digo, es que tampoco me han contestado, entonces no sé cuándo va a ser exactamente el examen. Les digo, si es el mismo calendario que me mandaron de Querétaro, probablemente sea el viernes, pero si aquí lo cambian, entonces a lo mejor es el martes, ¿no? Y el martes, pues ya no nos daría tiempo de hacer repaso. Pero ya saben que tampoco viene nada que no hayamos visto. Viene todos los de las diapositivas, las exposiciones y los ejercicios que hemos estado haciendo. Profesor, perdón, si le dicen que nuestro examen, bueno, en estos días que no nos vemos, ¿nos manda un mensaje por WhatsApp? ¿Los mando qué? Un mensaje por el grupo para saber cuándo... Sí, está bien. Gracias. Sí. De todos modos, lo voy a publicar en Blackboard porque nos piden que publiquemos la fecha en Blackboard, pero yo les mando mensaje también para que ya sepan qué día les toca. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya no hay nada más. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, que tenga bonito día. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Sí, dime, Angélica, dime. Lo de tu trabajo, ¿no? Sí. Te digo, lo preferible sería que le dijeras a la directora, ¿no? Porque ellos te tienen que localizar, te digo, con sistemas, y la idea es que ella te dé
el pase para que puedas subir tu trabajo, ¿no? Es que es necesario que ella me dé la orden, sobre todo porque, o sea, yo entiendo que pudiste haber tenido problemas y todo eso, ¿no? O sea, para mí eso queda claro y no tengo ninguna duda de que seguramente te pasó, pero para evitar problemas después sí necesito que ella sea la que me diga, ábreme la plataforma, ábrele la plataforma, ¿no? Entonces, insístele, yo también le voy a comentar tu caso, pero insístele para que ella te resuelva. Sobre todo, te digo, considerando que el examen pues ya viene encima y es necesario